Elecciones 2019, un año que puede cambiar o no la historia del país. Hay una nueva fórmula, es la primera fórmula presidencial anunciada, la de Alberto Fernández y Cristina Fernández. El pasado lunes hacíamos un análisis con distintos sectores de la política, de distintas fuerzas políticas, dando su opinión, encontrándose con dificultades de lo que puede llegar a suceder en los próximos meses. Y ahora lo vamos a hacer con los gremios que luchan día a día, los gremios que están buscando desde hace meses respuestas salariales a este gobierno, a Cambiemos. ¿Qué pasa con esta nueva fórmula? Le damos la bienvenida a Fabiana Berardi, que es la secretaria general de UDOCBA La Plata. Fabiana, bienvenida, gracias. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Manuel de Batista, que es médico, que es integrante de la SICOP. Manuel, gracias. Y Agustín García, que es secretario adjunto de la Asociación Judicial Bonaerense. Gracias, Buenas Sandra. tardes. Buenas tardes. Bueno, la pregunta es, para el que quiera de los tres comenzar, y que tiene que ver cómo recibieron esta nueva fórmula presidencial Fernández. El que quiere puede arrancar. Ahí me miraron. En la mañana del sábado, como bien decías, nos enteramos de esta noticia dada de una forma inteligente, estratégicamente inteligente por diferentes circunstancias, pero en representación de trabajadores y en particular de trabajadores del Poder Judicial, la importancia del lanzamiento de una fórmula es cómo las diferentes fórmulas que van a ir apareciendo a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires pueden manifestar y expresar bajo qué plataforma política vamos a empezar a discutir de una vez por todas los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires y de nuestra República. Discutir un basamento sobre salud, educación, justicia, de qué forma discutimos los trabajadores y trabajadoras la distribución de la riqueza en este país, cuál va a ser la política previsional del próximo gobierno, de las diferentes propuestas electorales que habrá en este largo año electoral 2019, qué vamos a hacer con las retenciones que se le deben aplicar, sea quien gobierne, a la minería a cielo abierto en este país, que tenemos una invasión de las multinacionales extranjeras sin ninguna política concreta. Sí la tiene este gobierno neoliberal de no aplicar esas retenciones, de no discutir con los trabajadores la educación, la salud, la justicia, la administración pública central. Y me parece que amén de la importancia, o si una jugada inteligente o estratégica por parte de Unidad Ciudadana, por parte de la expresidenta, de anticiparse y anunciar una fórmula, es como discutimos de una vez por todas los trabajadores una política estructural, coyuntural para nuestro país, para la provincia, en los próximos 40, 50 años. Respecto al sector de trabajadores y trabajadoras docentes, tenemos un diagnóstico pésimo de esta gestión y celebramos esta fórmula como agrupación Azul y Blanca. Nuestra organización es el alma de nuestro sindicato, es una agrupación de base peronista y fue muy bien recibida, como dijo el compañero, una jugada estratégica en la cual tenemos la esperanza de provocar esta transformación, este cambio que vos mencionabas al principio cuando llegue el momento de las elecciones. La verdad que no tenemos mucha elección, nos quedamos con un gobierno de ajuste, con un gobierno que aplica políticas neoliberales o vamos a la justicia social, justicia educativa, justicia para la salud, justicia para los trabajadores, justicia para el pueblo que se está muriendo de hambre, que los índices de pobreza alarman, asustan. Y la verdad estamos muy preocupados. Durante toda esta gestión tenemos que hacer un análisis terrible de estos 3 años y medio. Los sindicatos hemos sido perseguidos, hemos sido cuestionados, tienden, si vuelve a ganar Cambiemos, y en eso lo que estamos analizando profundamente, vamos directamente a la extinción de los sindicatos. Están haciendo todo para que los sindicatos no existan más. Se han reducido las licencias gremiales. En nuestro sector, solamente los delegados, los compañeros que representan a la escuela, a los docentes que están para, los objetivos, ¿cuáles son?
trabajar sobre los derechos vulnerados y mejorar las condiciones de trabajo, que son pésimas. Todo esto que estamos hablando es pésimo. El delegado tiene una participación mensual en una asamblea de delegados, y producto de este gobierno que no quiere que los compañeros militen, la miseria, militen el ajuste, militen que las escuelas se caen a pedazos, militen que los salarios no alcanzan, que tienen un gasto terrible para trasladarse a cada una de las escuelas. ¿Qué intentaron? Intentaron durante un mes en la página apareció una campaña de desafiliación. ¿Sí? Fuimos a la justicia junto con otros sindicatos, ganamos, hicimos que eso sea visto como una situación totalmente anticonstitucional. Quisieron quitarnos los códigos de descuento. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Directamente la desaparición del sindicato. ¿Por qué? Porque no iba a tener ni el beneficio gremial ni el beneficio del coseguro. Persiguieron a los docentes los días de huelga, a los docentes, a los directores los días de huelga. Hubo muchísimos sumarios que todavía estamos pidiendo que se terminen, ¿sí? No que se suspendan, que se den de baja, que se terminen estas persecuciones a los directores de las escuelas. La verdad no la pasamos nada bien, muchas opciones no tenemos. Nosotros celebramos esta fórmula, tenemos la esperanza de que sea la herramienta transformadora que venga a devolvernos la esperanza, que venga a darnos la tranquilidad y de realmente tener las mejores condiciones salariales y laborales. Y creemos que esto puede llegar a suceder. Manuel, en el ámbito de salud. Sí, digamos que en los hospitales, desgraciadamente nos toca hacer noticia casi todas las semanas últimamente por las lamentables situaciones que se viven de distinto tipo. Digo, la última noticia es del Hospital San Martín acá en la ciudad con respecto a la situación que se vive, en un año que como hemos denunciado, desgraciadamente el gobierno ha mantenido completamente cerrado cualquier tipo de diálogo, porque uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero la realidad es que ha sido, en estos 3 años y medio, el gobierno de María Eugenia Vidal y el de Macri, un gobierno muy difícil no solo para arrancar, digamos, avances, sino simplemente para sentarse a dialogar. O sea, para nosotros eso legitima, digamos, esta pelea que venimos dando en unidad con los distintos sectores y que de alguna manera bregamos porque exista esa expresión política de un gobierno que lamentablemente muchos esperanzaron en que podía generar un cambio, digo, en nuestros propios sectores representados en el gremio, los profesionales de la salud, muchos esperanzaron en que esto podía ser un cambio positivo y que uno hoy, digamos, cuesta encontrar opiniones que digan, sí, la verdad que me siento cómodo con lo que está haciendo el gobierno. En los hospitales, bueno, está a la vista de todo el mundo la situación que se vive. También, digamos, hemos peleado con los gobiernos anteriores, porque a decir verdad, digamos, nosotros hemos denunciado la situación de salud que vivíamos antes, pero lo que tenemos claro es que por lo menos tendríamos que generar algún tipo de mesa de diálogo, algún lugar en el que se encuentren las partes y poder discutir. No se puede seguir gobernando de una manera completamente unilateral, por ejemplo, con una paritaria, como nos pasa en el sector de salud. Bueno, con judiciales estamos coordinando distintas medidas para los próximos días, donde desde el 2018, desde noviembre del 2018, con la inflación galopante que hay, casi el 50 y pico % interanual, no haya una mesa paritaria de discusión, donde discutir efectivamente qué política se va a llevar adelante. Porque, digamos, uno qué podría celebrar de que por lo menos estén los candidatos, de que dejemos de discutir los nombres y pasemos a discutir, como bien decía Agustín, qué programa de gobierno se va a llevar adelante, porque yo creo que de fondo lo que se esconde es si volvés, no volvés y demás, y acá la discusión me parece que, como hemos tratado de plantear siempre, es qué modelo de salud va a haber para los bonaerenses y para los argentinos, cuánta plata se va a destinar. No nos olvidemos que estamos viviendo el presupuesto más bajo que se aplicó en la provincia de Buenos Aires en materia de salud, y eso trae objetivamente consecuencias todos los días. Por lo tanto, digamos, nosotros somos muy respetuosos de las opiniones de nuestros compañeros en los hospitales, es decir, hay compañeros que les parecerá mejor una fórmula u otra. Lo que sí entendemos es que hay que, digamos, de que nos tenemos que juntar, enfrentar la situación que estamos viviendo y bregar porque se discute un programa donde la salud sea una de las cuestiones prioritarias
que no pueden estar fuera del programa de gobierno. Esto para los tres y teniendo en cuenta lo que estás marcando, Manuel, una de las diferencias, si se quiere, con el kirchnerismo sería que había más instancias de negociación de lo que hay hoy con Cambiemos. Es, como bien decía la compañera, no hay dudas de que este es un gobierno neoliberal que nos vino a arrancar derechos peor que en la década del 90 y que estamos bajo un brutal ajuste impuestos por el programa, por la política diseñada por el Fondo Monetario Internacional. No hay dudas. Como bien decía Manuel también, nosotros somos representantes sindicales, tenemos independencia de los partidos políticos, de los gobiernos de turnos y de los patrones. Lo que teníamos en procesos anteriores era la certeza de que teníamos carriles de diálogos por diferentes medios. Desde la formalidad hasta la informalidad, teníamos lo que en su momento, después de 14 años de congelamiento salarial de lo que fue el menemato, la política de la alianza, la crisis del 2001, en el 2004, con el gobierno de Felipe Solá, que nosotros hicimos 74 días de paro en el 2005, Néstor sabiamente volvió a poner en la agenda lo que es el diálogo paritario, que es una búsqueda de consenso entre las partes. Sentarse los diferentes actores de las diferentes áreas para ver cómo podemos conseguir un consenso sobre un tema. Eso funcionó, a nosotros los judiciales nos sirvió, hubo periodos que tuvimos muy enfrentados con el gobierno de Solá, con el gobierno mismo de Scioli, por diferentes reivindicaciones que tenemos históricas. Recordemos que somos el único sector de trabajadores estatales que no tenemos ley de paritarias a nivel provincial y nacional. Los trabajadores judiciales y trabajadoras judiciales no contamos con ley de paritaria. Eso daba certeza de que cuando uno luchaba había una respuesta, cuando uno invocaba el diálogo, siempre había una parte que conciliaba y nos sentábamos a dialogar y teníamos certeza de que podíamos avanzar o no. Este gobierno lo que hizo fue no solamente aplicar políticas liberales, sino mentirle descaradamente a la sociedad, que venía no solamente, como decía Manuel, un cambio de la forma de ejercer la política, sino que prometieron y dijeron, la gobernadora María Eugenia Vidal, que su principal característica era dialogar con todos los sectores. Te lo vengo diciendo, Sandra, sí, en las diferentes intervenciones que hemos tenido acá, por suerte, y agradecido siempre de ese gesto y la forma de trabajar de ustedes, que la gobernadora es ciega, sorda y muda. Tiene 3 características que son las peores, sumada a la soberbia que puede tener un político hoy en día y las circunstancias que está atravesando nuestro país. La verdad que es preocupante, pero debemos estar convencidos los trabajadores que debemos ponerle fin a este modelo neoliberal y discutir con todos los candidatos que realmente cada uno exprese de forma concreta, sincera, de una vez por todas en este país, qué políticas nos damos, gobierne quien gobierne, a 50 años, porque si no esto no va a cambiar más. El tema, se escucha en las campañas y todas las campañas son fantásticas, de promesas, de todo lo que queremos escuchar, lo escuchamos. Así es. El tema es, ¿cuál es la garantía de que lo que se viene va a ser diferente? ¿O por dónde pasa? ¿Por la confianza? En principio, abonando a lo que dijo el compañero, la gobernadora Vidal ha hecho una campaña que ha traído el voto de la mayoría, de un gran porcentaje, te diría un 70-80% de los compañeros docentes, donde hoy en la práctica se vieron estafados, ¿sí? Que íbamos a ganar 40.000 pesos, que iba a apostar a una educación de calidad, que iba a haber, bueno, a nivel nacional 3.000 jardines, se estimó que la provincia de Buenos Aires iba a estar incluida, hoy nos están faltando 4 que prometió el intendente Garro el año pasado, en un acta acuerdo con Sanchezini y con la presidenta del Consejo Escolar, y tampoco se están desarrollando. Tenemos falta de alumnos,
En La Plata, 4.000 niños sin vacante, que sabemos datos oficiales. ¿Y cuántos otros podrían no estar teniendo el derecho a la educación? Tenemos aulas en primaria de 50 alumnos, primer grado, 50 alumnos por cada primero, ¿sí? Sin la intención de desdoblamiento. Eso no habla de condiciones de trabajo, eso no habla de todas esas promesas que se llenaron la boca diciendo que la educación iba a mejorar. Entonces, me pregunto, ¿cuál alternativa podría ser mejor? Nosotros hablamos de esta fórmula, sí, hoy es esta fórmula, la que creemos, más allá, como dijo el compañero, de la independencia que tenga cada docente respecto a su voto en un acto totalmente democrático. Pero como sindicato nos ha costado muchísimo, muchísimo afrontar cada una de estas situaciones. La unidad obviamente fue el camino, el Frente de Unidad Docente del Distrito de La Plata, el bloque sindical, nos hemos agrupado para llevar adelante una política de unidad. Hemos desmascarado a nivel local el fondo educativo, acá no se sabía lo que pasaba, dónde estaban destinados los fondos. Ayer estuvimos en una escuela donde dicen y lo dicen públicamente, y los datos estadísticos, que la obra estaba terminada. Eran 300.000 pesos invertidos en una escuela primaria, fuimos y la obra no estaba terminada. Entonces, basta Garro, basta Vidal, basta Cambiemos. Eso sí es la plena certeza de lo que tenemos. Estamos defendiendo a nuestros compañeros y compañeras trabajadores. Y eso hay que tomar tenemos la obligación como sindicato, que somos los que vamos a estas mesas de discusión, que no las hay. La cogestión hacen una de vez en cuando, las reuniones técnicas paritarias donde se discuten mejoras salariales, donde se discuten condiciones de trabajo, donde se discute salud, donde se discute infraestructura. Es toda una puesta en escena. Entonces, no queremos más esto y los compañeros entendemos que van tomando conciencia de que esto ya nos dicen basta, pero bueno, hay un proceso todavía, hay un tiempo para que se pueda definir y sí, creemos que el diálogo va a mejorar, tiene que mejorar. Es un gobierno peronista, los diálogos siempre estuvieron abiertos más o menos. Nosotros, fuimos críticos de la clase política a Scioli, la verdad que fue una cantidad terrible de paros que se le han hecho y que le hemos reclamado todo lo que había que reclamar. Pero a la hora de dialogar, ese escenario era diferente totalmente. Le damos la bienvenida a Vanina Rodríguez, secretaria gremial de ATE Provincia. ¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y el panorama de lo que estamos hablando en esta mesa tiene que ver con esta nueva fórmula, al menos oficialmente es la primera, de Alberto Fernández, Cristina Fernández. ¿Cómo lo ven desde el gremio? Nosotros en realidad vemos que apuestan a un amplio frente donde se constituyan varios partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales y culturales para hacerle frente a este gobierno neoliberal que, como bien planteaba la compañera de UDOCBA, está haciendo destrozos. De hecho, nosotros en este preciso momento estamos movilizados en la puerta de Dirección General de Cultura y Educación y en la puerta de la Gobernación, planteándole a la gobernadora Vidal y a Capital Humano, quien define la suerte de los contratos autónomos de la provincia de Buenos Aires, porque esos contratos autónomos vencen el 26 de mayo, este domingo que viene, y no hay vísperas de, por lo menos nosotros no tenemos ningún diálogo con ninguna representación del gobierno, de la continuidad laboral de esos contratos autónomos, que en la provincia de Buenos Aires son 4.000, no es ni 1, ni 2, ni 3, son 4.000 trabajadores y trabajadoras que todos los días prestan servicio, que todos los días van a trabajar y que garantizan los derechos de la población bonaerense. Así que el escenario que hoy tenemos ya es de público conocimiento, todos lo saben, las situaciones económicas por las que atravesamos todos, los trabajadores con trabajo formal y los trabajadores desocupados, es insostenible y es necesario cambiar el rumbo y vemos con buenos ojos esta posibilidad de la nueva fórmula, donde claramente Cristina, a ser digamos la candidata a vicepresidenta, abre un abanico para que confluyamos varias organizaciones sociales y sindicales y culturales que fuimos críticos al kirchnerismo. De hecho, nosotros siempre
estamos del lado de los trabajadores. Siempre reprochamos las injusticias que veíamos desde la clase política, desde el kirchnerismo en su función como gobierno, y que cuando tuvimos que estar en la calle, estuvimos en la calle. Cuando Scioli quiso desdoblar el aguinaldo en 4 cuotas, todos los que estamos sentados acá le dijimos que eso no se podía hacer, que había que garantizar el pago del aguinaldo a los trabajadores del Estado provincial, y así lo hicimos. Y de esas tenemos un montón. Ahora, que vemos en buenos términos porque teníamos diálogo. Hoy la realidad es que no hay diálogo. El gobierno que vino con el eslogan de nosotros vamos a dialogar, nosotros vamos a poner en orden la provincia, no dialoga con la clase trabajadora. La clase trabajadora somos los sindicatos. De hecho, no hay apertura de paritaria para la 10.430 aún, no hay apertura de paritaria para la 10.471. A los compañeros judiciales le hicieron la misma oferta salarial que le hicieron en diciembre del año pasado, y es una tomada de pelo. Entonces, hay un límite. El límite me parece que, y de hecho hoy nosotros lo que vamos a plantear, y lo están llevando adelante nuestros compañeros que están en la marcha, por eso por ahí llegamos un poquito más tarde, es a partir de mañana una permanencia pacífica en todos los organismos hasta que nos digan la continuidad laboral de los 4.000 compañeras y compañeros que todos los días sostienen el Estado provincial. Yo los escuchaba y digo, en la época del kirchnerismo hubo medidas de fuerza, hubo reclamos para el gobierno en ese momento de turno, y para Cambiemos también hay varias medidas de fuerza desarrolladas en estos 3 años y pico, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que presentar el próximo gobierno? Y primeramente creo que el mayor reclamo que hay de lo que he escuchado incluso acá de los compañeros que están es qué plan de gobierno hay, y en ese plan de gobierno entender que no es yo acepto tu promesa y espero que la cumplas. Creo que de eso se trata un poco, implicar a todos los actores políticos en el desarrollo. Por ejemplo, para dar un ejemplo en relación al gobierno anterior, para que no se entienda que esto es si es Cristina contra Macri. El gobierno de Scioli jamás consultó el plan de la SUPA, por ejemplo, con el sector de salud de la provincia de Buenos Aires. Eso es un error. Eso es algo que el gobierno que viene no lo podría o no lo tendría que hacer. Es decir, en el sentido de la amplitud que planteaba Nina, yo entiendo que lo que hay que buscar es que las personas que todos los días le ponen el cuerpo al desarrollo de una actividad, como serán los docentes en las aulas, los judiciales en la corte y así, y los trabajadores de la salud en los hospitales, creo que son los más idóneos para poder desarrollar políticas alrededor, digamos, de la tarea que realizan. Por lo menos ser escuchado, es decir, obviamente nosotros no estamos pidiendo probablemente que se ponga de ministro de salud a un compañero de la SICOM, no estamos diciendo eso, pero sí que haya una mesa de trabajo, que haya una mesa de diálogo y que se trabaje en concreto sobre lo que va a venir. Ahora, si la fórmula Fernández-Fernández, si la candidata Vidal, porque es más candidata que gobernadora, o Massa, o quién va a ser el que lo hace, la verdad es que no lo sabemos. Los únicos que por lo menos, digamos, han planteado una cierta apertura, como decía Vanina, es esta presentación. Ahora, puede terminar en otra cosa esta presentación de la fórmula, terminar en algo que simplemente era una lavada de cara. Puede ser, todavía falta mucho. En octubre son las elecciones. Efectivamente falta mucho. Nosotros estamos en el medio de un conflicto que es una oportunidad también para el gobierno de la provincia, porque yo digo, ¿qué va a responder Vidal? Esta semana, la semana que viene, vamos a un paro general al 5.º paro general que está convocado por la CGT, al que se han adherido la CTA y todos los gremios que estamos acá sentados. La otra semana probablemente vayamos a nueva medida de fuerza en conjunto con los gremios que ni siquiera nos han abierto la paritaria. Ya no estamos discutiendo qué tipo de salud vamos a tener, sino cuánto están cobrando los compañeros que este año no han tenido aumento salarial. Bueno, es una oportunidad también para la candidata Vidal decir, bueno, en realidad yo voy a reformular, pero el presidente ha dicho que lo único que van a hacer es profundizar con mayor velocidad las medidas que han tomado hasta ahora. Eso es lo que preocupa, porque si por lo menos fuera autocrítico y dijera, bueno, nos equivocamos en todo esto, vamos a mejorar, pero ni siquiera ya dicen eso, dicen, vamos a profundizar lo que hicimos y con mayor velocidad. La verdad es que el panorama es bastante oscuro, ¿no?
¿Qué postura tienen? De hecho, en otros programas lo hemos hablado, ¿no? Con ustedes, el tema de la falta de participación a la hora de aplicar o un presupuesto que se debata en la legislatura o mejores políticas. ¿Por qué creen que los trabajadores no están ahí? Ahí hay una cuestión central que acabas de tocar, que es en estas cuestiones estructurales de lo que debe hacer o no un gobierno o cualquier político con pretensiones a gobernar la provincia o el país, es la plataforma de qué rol jugamos los trabajadores y trabajadoras en la conformación previa del presupuesto. Y esto es, ni hablar de este gobierno, porque lo hemos caracterizado y coincidimos todos en la caracterización, pero gobiernos anteriores en la participación de los sindicatos, de lo que en su momento era el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, cuando desde la CTA el ministro Tomada no nos convocaba a esa mesa. No hay, y como bien decía Manuel, no se pueden volver a cometer errores cometidos, no solamente de este gobierno, porque sabemos y estamos esperanzados de que terminen su mandato el 10 de diciembre. Pero no puede volver a pasar que nosotros nos enteremos por los medios o por los contactos que tenemos en las legislaturas cuál es la conformación final del presupuesto, porque siempre los trabajadores y trabajadoras corremos desde atrás cuando nos enteramos de la insistente reducción en educación, en salud, en justicia, en la administración pública central, este drama que tienen hoy los compañeros y compañeras de la 10.370, de la 10.430, como bien decía Vanina, el tema de los contratados es un arrastre que viene. Este gobierno lo único que ha hecho es poner parches sin dialogar con nadie, sí dialoga con sus amigos, como ya sabemos y lo hemos manifestado muchas veces, de UPCBGN y FEGEPBA, pero no va a haber gobierno que pueda establecer mejoras en políticas estructurales si no discute con los reales actores de cada área sensible Por de eso una sociedad. La pregunta es, ¿por qué no existe esa convocatoria a los principales actores? Yo creo que para es una de las cualidades que tiene la política en este país, año tras año, de décadas, de que, y lo dijiste vos hace un ratito, dicen una cuestión en campaña, llegan al poder, y una vez que uno tiene el poder, debe garantizarse ciertas cuestiones, como principal la justicia, para poder gobernar, para poder llevar a cabo su plataforma de gobierno que ellos creen la adecuada y discuten con un séquito, con un sector que ellos tienen como representación, como lo tenía la CGT en su momento, de que gobernaba él, no nos movemos un pelo, y esta CGT que le cuesta muchísimo hacerle un paro general a Macri, ni hablar de movilizar. Entonces, es lo que debemos exigirle a aquellos que tenemos la representatividad circunstancial de los compañeros y compañeras trabajadores. Si abocamos por la fórmula presidencial, si abocamos por un partido político, lo que hay que hacer es el mandato que tenemos, que son los intereses legítimos del laburante, de que cada día se levanta, aporta la cuota sindical y espera que honestamente nosotros cumplamos nuestro mandato. Sí, que de cualquier manera no deja de ser un desgaste para ustedes, más allá de la representatividad que tienen a través de las elecciones que realiza cada gremio, digo, es un desgaste de estar todo el tiempo buscando una convocatoria. Por eso digo, cuando se arma un proyecto de presupuesto, que se conoce, generalmente es extraoficial, como bien decías, Agustín, el tema es, ¿por qué no está ahí la base de los trabajadores? ¿No? ¿Por qué solamente esto se arma entre política y ingresa a la legislatura desde la política, desde lo que sería el Poder Ejecutivo? Nada más. ¿No? Entonces, ustedes como gremios, ¿cuál sería el aporte que podrían hacer? A mí se me vino a la cabeza una entrevista que le habían hecho al presidente Perón cuando llegó del exilio y venía de una situación parecida a esta, la verdad, no solamente en lo económico, sino también en lo estructural, en la forma, ¿no? Más allá de que esto, entre comillas, sea un gobierno democrático. Para nosotros, la verdad que es todo impuesto, todo arbitrario, no hay consulta en nada. Y él decía de volver a hacer gobierno y conformar una mesa. Ustedes me podrán ayudar. Una gran mesa. ¿Sí? Era impensado volver al gobierno
¿sí? El peronismo sin generar esa no me acuerdo si le llamaba comité de urgencia, pero bueno, sabiamente Pero sí buscando decía, el consenso. Sí, pero sabiamente decía que tenían que estar todos sentados. Es decir, todos sentados. Antes de llegar al presupuesto vamos a tener que sentarnos. No puede faltar ningún sector y, por supuesto, los sindicatos, que la columna vertebral de un país o la clase trabajadora. Yo me imagino eso, digo, nuestro sindicato, nuestra organización, los trabajadores, estamos pensando que lo primero que va a hacer el gobierno que asuma es convocar a todos los sectores, que no falte ninguno, y sobre todo a la clase trabajadora, para después llegar a discutir ese presupuesto que vos mencionás. El tema es qué se puede hacer como gremio. Sí, el desafío, creo Dale, que el desafío que tenemos de acá a octubre es decirle a la clase política que la clase trabajadora se está organizando, que la clase trabajadora existe, que tiene propuestas también de salida de la crisis y que es necesario confluir todos en esa propuesta de salida de la crisis. Que digamos, quien asuma va a tener, y esperemos que no sea el gobierno de Cambiemos, va a tener una tarea titánica. Han destrozado el Estado nacional, el Estado provincial, y en algunos municipios también hicieron lo propio. Es necesario que confluyamos todos para poder salir de esta crisis, pero es de confluir en serio, con propuestas concretas, y me parece que el desafío que tenemos como clase trabajadora y como sector que representa a los trabajadores es esto, es marcarle la cancha también a los que vengan y decirles: nosotros estamos acá, nosotros tenemos propuestas de salida a la crisis y queremos aportar para salir a la crisis, a la salida de la crisis. Lo planteaba Emanuel también, el gobierno anterior con la definición de las UPA. Fueron cuestiones totalmente arbitrarias, cuestiones que entendimos en algún momento que fueron de campaña, y hoy es el reflejo de una UPA que no da la respuesta que tiene que dar, que en la mayoría de esas UPAs también producto de el vaciamiento y el desmantelamiento de este mismo gobierno hizo que aún se sufriera más, pero que se producen cosas sin consensuar con los trabajadores y que después eso queda en la nada. Se gasta plata del Estado, que es plata de todos nosotras y de nosotros, en beneficio de, en teoría, mejorar la salud pública, en este caso puntual, pero que la realidad hace que no mejora absolutamente nada porque fue un maquillaje y no fue algo estructural. Sí, en algunos otros gobiernos nosotros hemos podido modificar algo del presupuesto, que también, digamos, muy hablando con los diputados y con los senadores, tomo el caso de los pases a planta de los compañeros becarios, que hasta el presupuesto de Scioli estaban incluidos en el presupuesto provincial y que el gobierno de María Eugenia Vidal tomó una definición de no incluirlos en el presupuesto, y que lo que plantea el presupuesto de Vidal, puntualmente el último, es aumentar la planta transitoria y no aumentar la planta permanente de los trabajadores del Estado provincial, producto de ello que muchas de las becas que hoy están pasando en salud pasan a la planta transitoria. Son compañeras y compañeros que vienen sosteniendo el sistema sanitario de hace 10, 15 años en una situación de precariedad laboral. Pero esto, repetirles, desde la clase trabajadora creemos que tenemos el desafío de generar políticas públicas y plantarse y decirle al que venga: nosotros estamos acá, nosotros queremos participar y ser hacedores del Estado que necesitamos, y cuál es el Estado que necesitamos y cuál es el Estado que queremos. Manuel. Sí, no, un poco yendo a la pregunta que hacías vos, ¿por qué no se convoca? ¿Por qué? Yo creo que hay que mirar en términos generales, digamos, en función de qué intereses se desarrolla el gobierno. Creo que efectivamente, para hacer un análisis de lo que ha sido estos 3 años y medio del gobierno, no solo siempre hemos dicho que ha sido un gobierno que ha puesto empresarios en los puestos del Estado, que han puesto CEOs de distintas empresas, sino que en todo lo que ha sido el último año y medio han gobernado en sintonía con las políticas del Fondo Monetario Internacional. Eso, mirado en el mundo, no hay ningún país que haya salido de una situación crítica con apoyo del Fondo Monetario. O sea, no se conoce una experiencia en el mundo de un país
subdesarrollado, explotado como el nuestro, que haya mejorado su situación y haya creado puestos de trabajo y haya estado mejor su población acudiendo al Fondo Monetario. Es decir, que si esa es, digamos, el punto mayor de interés del gobierno, obviamente, ¿para qué va a convocar a los trabajadores si una plataforma del Fondo Monetario, que cualquiera la puede mirar, digo, es una plantilla general para todos los países del mundo, y tienen, a su vez, a través del Banco Mundial, tienen para educación, para salud, para todo, tienen programas, o sea, ya están escritos, son nóminas generales. ¿Cómo hago para ensamblar eso si voy a consultar a los trabajadores, que son los que van a padecer esa política? Con lo cual, digo, acá lo que está en discusión, me parece, cada vez que asume también un nuevo gobierno o cada vez que hay una discusión electoral, es en función de los intereses de qué se va a discutir esa plataforma electoral. Yo creo que, digamos, si uno trata de analizar eso en cada uno de los gobiernos, se va a dar cuenta ahí por qué no se ha tenido que convocar a los distintos sectores que representan por ahí directamente a los trabajadores o que tratamos de representar. Digo, probablemente muchos compañeros se sientan representados y otros no, pero que día a día caminamos, digamos, los lugares de trabajo y sabemos cuáles son las necesidades más urgentes. Muchas gracias a los 4 por haber venido. Bueno, gracias a vosotros. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.